cordiales a todos ustedes que están siguiendo la programación. Sabemos que hoy tenemos a una persona que va a comunicar una experiencia de vida muy impactante, que nos llenará de ánimo, de retos, de desafíos, porque hay mucho camino por recorrer y ella es una de esas que se ha atrevido a recorrerlo. Con nosotros, Amada Naranjo, en nuestro programa Vivencias, costarricense, enfermera de profesión y con mucho por compartir con nosotros. Amada Naranjo nació en San José, madre de 2 hijos, ya profesionales ambos, doctora en enfermería obstetra, máster en misionología, actualmente haciendo la tesis en doctorado en eclesiología en la Universidad Evangélica de las Américas. Cuenta con una certificación de mediadora, conciliadora por el Colegio de Abogados, directora de la Escuela Nacional de Formación a los 19 años, coordinadora nacional y para Centroamérica, exdirectora de la Cooperación Misionera Costarricense que pertenece a Comibán Internacional y actualmente coordinadora del Movimiento Lausana. También Amada Naranjo ha sido exdirectora de Comibán Costa Rica, actualmente funge como tutora para algunos países en toda Latinoamérica, tales como República Dominicana, Panamá, El Salvador, Nicaragua y otros. Así es que Amada Naranjo tiene mucho por compartir. Desde muy joven está involucrada en lo que es servicio a la iglesia y servicio a nuestros vecinos, a las comunidades, de forma tanto profesional como ministerial. Te damos de nuevo las gracias y la bienvenida, Amada. Gracias, mi hermana. Amada, ¿qué tal si nos haces un recorrido desde tu niñez, la familia de donde provienes, cómo desarrollaste tu juventud y cómo era tu contexto espiritual en esa época? Bueno, yo nací en una familia que si volvería a nacer le pediría a Dios que me volvieran a poner en la misma familia, una familia muy amorosa. Sí, me crié muy a la par de mi abuelita y muy católica, mi abuelita, entonces ella me indujo mucho. Yo siento que siempre creo eso, que a raíz de lo que hizo mi abuelita conmigo, yo conocí al Señor desde muy pequeña, sabía que existía ese Dios, que podíamos buscarlo. Tal vez no como evangélica, porque de ahí son otras cosas las que se hacen en la Iglesia Católica, pero sí, digamos, como las bases en el área de espiritual, siento que mi abuelita me las dio. Yo era una niña como muy diferente a las otras niñas. No me gustaban las muñecas, no me gustaba jugar trastitos y todas esas. Me parecía que eso no era de niñas. No sé, no me gustaba porque me ponían a chinear un bebé que no era de carne y hueso, entonces me parecía que era ridículo, ¿verdad? Y yo pequeña, pero siempre fui como siempre dije lo que yo pensaba. Y después nunca me faltó nada, gracias a Dios. Más bien abusaba de mi abuela, que tenía una pensión porque mi abuelo era director de Correos de Costa Rica, entonces le había dejado una buena pensión y mi abuela casi que todo lo gastaba en mí, entonces tuve una linda infancia, preciosa fue mi infancia. La consentida, por lo visto. Demasiado consentida fui, eso sí. Imagínate. Una de las grandes pasiones de la vida de Amada Naranjo es el servicio al prójimo, ¿verdad? Te fuiste descubriendo paso a paso y movido por un inmenso amor a Dios después, ¿verdad? Eventualmente nos vas a contar sobre eso. ¿Desde cuándo tu vida espiritual experimenta un cambio? ¿Cuándo tuviste un encuentro personal con Dios que le dio un sentido a tu vida?
Mira, mi abuelita me puso en colegio de monjas y recuerdo mucho de que nos ponían mucho a rezar y estas cosas, pero yo estaba muy pequeña y siempre me cuestionaba que por qué teníamos que rezar a algo que yo tocaba, apenas llegaba a tocar y le decía a la monja que porque me tenía que hincar a rezarle a algo que eso era de yeso. Pero la disciplina dentro de los colegios de monjas es muy estricta, entonces no, usted tiene que nada más que rezar. Pero había algo muy impactante que me pasó a los 7 años, que donde yo me iba al altar en la iglesia, había un Cristo muy grande con lágrimas y en la cruz. Entonces cada vez que yo me hincaba ahí, yo lloraba y yo le decía, ¿por qué te pasó esto? Es que yo no entiendo qué fue lo que te pasó, que te pusieron esa corona de espinas y que te pusieron con las manos como las tienes y los pies. Entonces yo siento que fue un encuentro desde muy niña, muy chiquita, y eso antes de ser evangélica, el Señor siempre estaba conmigo, yo lo sentía muy a la par mía, ¿verdad? En mi adolescencia. De ahí fue que en 5º año yo no quise volver a la iglesia católica, sino porque yo no había encontrado, yo sabía que necesitaba algo diferente, pero yo no lo había encontrado, entonces decidí, ya mi abuelita se había muerto, entonces decidí, ¿cómo se llama?, no volver y ir buscando. Y estuve en contactos ahí con unos compañeros de Cruz Roja que me llevaron a iglesias evangélicas, pero todavía no sé, no sentía. Hasta que después estaba soltera, entré a una iglesia que estaba iniciándose, no puedo decir nombres, pero era muy misionera, nos prepararon y entonces ahí sentí que era mi lugar, que ese Cristo que yo andaba buscando existía y que ahí yo lo estaba encontrando. Entonces ellos preparaban y me empezaron a preparar a todo el grupo, que éramos un grupo universitario, y nos empezaron a preparar. Y de ahí ya yo me quedé bastante tiempo en esa iglesia y de ahí no he dejado de faltar un domingo o un día que hay que ir a la iglesia, o de esa relación también con Dios. De ahí sí fue más fuerte porque empecé a leer la Biblia y me encantaba leer la Biblia, y cosa que yo no tenía antes. Podría decirse que tenías una base espiritual, que eso despertó un interés, ¿verdad? Pero que sí, te llevó a buscar, a encontrarte con ese Jesús, sí, que había muerto en la cruz por ti. Sí, porque yo no, la mayoría de la gente dice, busqué del Señor después de que me pasó esto, después de que me pasó el otro, y yo no puedo decir eso porque era una muchacha muy recatada, muy obediente, entonces, pero sí sentía un vacío dentro de mí, que yo buscaba que ese Dios que me lo llenara, y lo pude encontrar en la iglesia evangélica. Así es. Para entonces, ¿ya habías empezado tu carrera? ¿Ya ejercías como enfermera? Sí, acababa de graduarme. Ajá. Y sí, como cualquier otra joven, llega el momento de contraer matrimonio, formaste una familia, estableciste tu familia, que tienes 2 hijos, ¿verdad? Si quieres, háblanos un poquito sobre esto y cuéntanos sobre la experiencia profesional ayudando a las mujeres a dar a luz, porque te gradúas como profesional y se te abre esa puerta. Entiendo que en la maternidad te estuviste, ¿verdad? También. Yo me gradué y fui a trabajar al Hospital de Niños como instrumentista en una sala de operaciones. Ajá. Y era duro porque los niños ahí se morían, yo no tenía hijos, todavía no me había casado, entonces era muy fuerte para mí eso. Entonces duré 4 años y me fui a estudiar obstetricia. Una compañera me dijo, vaya, y mi sorpresa fue, llené los papeles y la sorpresa fue que me llamaron, y a mí me encantaba porque desde que yo estaba de 16 años entré a la Cruz Roja.
Y entonces yo había atendido partos en la ambulancia, trataba con la gente enferma y yo sentía que eso me encantaba. Entonces recuerdo que los compañeros de quinto año me decían, nosotros la admirábamos porque usted después del colegio se iba a ayudar a la Cruz Roja como voluntaria, mientras que nosotros andábamos de vagabundos por toda la avenida central. Entonces me llama mucho la atención eso, pero eso era también que me sirvió para definir. A mí no me costó entrar a mi carrera porque la Cruz Roja decía necesitamos enfermeras, y cuando me debí yo fue que el director ya me había matriculado, me dieron, yo nunca, en mi primer momento de enfermera nunca pagué nada, todo me lo pagaron. O sea, fue una bendición y ahí yo veía la mano de Dios, cómo Él trabajaba conmigo, ¿verdad? Dándome todo lo que Él me inducía a que fuera, porque ese era mi destino que Él me había marcado. Sí, viera que yo quería tener hijos, era mi pasión, tener hijos. Yo no podía tener hijos. Entonces, el médico me dijo, bueno, si no te casas ahorita, te voy a quitar el útero. Pero en esa iglesia donde yo había entrado, me habían dado una profecía que yo iba a tener hijos y que pronto me iba a casar, de veras. Pronto me casé y tuve a Isaac, que fue mi primer hijo, y ellos no me daban, yo nací con un problema a nivel de sanguíneo, que no se unen bien las plaquetas, entonces me ponían muchas plaquetas cada vez que me hacían la cesárea, no podía parir normalmente, sino solamente por cesárea, y entonces era un riesgo muy, muy, muy grande. En 7 minutos tenían que sacar a mi hijo, pero el doctor me dijo, y además estaba solo con una trompa, muy jovencita, me quitaron un tumor de la trompa y me quitaron el ovario, entonces quedaba como un 50% de probabilidades, más sumándole lo otro de la sangre, bueno, si acaso como un 25%, pero yo siempre dije, y me decía el doctor, vamos a ver si está vivo, luego tiene que estar vivo porque el Señor me habló, y entonces él me dijo, bueno, te doy chance para que quedes otro hijo y el tercero no te garantizo que quedes viva. Entonces yo le dije, bueno, el Señor me dijo, ¿qué hijos? 2 son hijos. Entonces en eso nació Ismael. Sí, bueno, entonces nacieron los chicos y como a los 14 años de estar casada, sí, sufrí el divorcio, que fue algo muy fuerte. Yo en mi vida, yo siempre la vi como tan bonita, nunca tuve problemas de nada. Ese fue mi primer problema grande, pero salimos todos adelante y me tocó estar como la jefa de la casa. Y mis hijos se entendieron muy bien, les afectó al principio, pero fue pasando el tiempo y ellos fueron entendiendo los propósitos de Dios de por qué había pasado lo que había pasado. Entonces seguimos adelante hasta ahora, ¿verdad? Estamos ya, eso hace 20 años, cumplo este mes. Bueno, y ante esa eventualidad, me imagino que el ser jefa de hogar y profesional y criar los hijos, en fin, era todo un desafío, ¿verdad? Sí, completamente. Yo le decía al Señor que yo quería criar a mis hijos, pero ahora siendo jefa de hogar era muy difícil porque casi todo mi dinero era para las cosas de la casa. Me hicieron una operación y hubo un problema en sala, me pusieron más plaquetas de la cuenta, entonces tuve un problema en una pierna y las compañeras me decían, puedes pensionarte. Al principio no lo entendía, me sentía mal y decía yo salir del hospital y toda la cosa, pero oré mucho y le dije al Señor, si es algo que usted permitió para que yo salga, me dedique a mis hijos y me dedique al ministerio, porque ya yo sentía un llamado a la misión. Desde que yo entré a esa iglesia, que era muy misionera, yo empecé a sentir un llamado a la misión. No podía irme porque mis hijos estaban muy pequeñitos. Entonces fue cuando todavía estaba casada, fue cuando en el año 2000, cuando fui a España, que te conocí.
que mis hijos estaban en la escuela. Y recuerdo que me decían los profesores que ellos le decían, mamá está en España, mamá está en tal lado, mamá está en el otro, oren por mi mamá, y que ponían a todos los niños a orar junto con mi hijo para que mi hijo tuviera paz. Cada vez que el Señor me ha mandado a algún lado y mis hijos pequeños, y dejarlos no solos, pues con alguien que los cuidaba, pero aún así ellos ahí estaban pequeños. Yo siempre le dije al Señor, Señor, yo hago lo que tú me digas, pero eso sí, cuida el corazón de mis hijos y la mente de mis hijos, porque yo no quiero el día de mañana que ellos me dijeran, te fuiste a misionar, nos dejaste solos, entonces sí, que ellos no quisieran nada con el Señor, y el Señor todo lo cumplió. Y ahí es donde yo digo, cuando el Señor envía, aparte de que le da el dinero para salir, el Señor cuida a su siervo, a sus hijos. Así es. Entonces, aflora en Amada Naranjo, después de ser una profesional y llegar a tener mucha experiencia, ya mucho tiempo de servicio en medio de tu profesión, surge ese anhelo en tu corazón y Dios empieza a abrir puertas para que te empieces a preparar, ya tanto en lo profesional, no sé si ahí continuaste estudiando o ya pasaste a solamente la preparación ministerial. Cuéntanos sobre eso, esos grados académicos que has podido alcanzar. Sí, digamos en lo secular, yo seguí estudiando hasta llegar al doctorado, ¿verdad? Eso me duró 10 años y como comencé mucho antes de casarme, pues entonces tuve ese tiempo. En lo ministerial, yo empecé a llevar una materia, en ese momento eran semestre, una materia, y yo decía, algún día termino, pero yo me tengo que ir preparando para poder ir al campo, para poder ayudar, ya sea en Costa Rica o ya sea fuera de Costa Rica, porque siempre he sido así, de que si yo tuve que estudiar una profesión y que para poder ayudar a los demás, para mí era igual en el área de lo que es de evangelización, de lo que es misiones, y así fue. O sea, mi primera experiencia, que fue allá en España, recuerdo las múltiples necesidades que había allá y que nos íbamos a ministrar a la gente, a darles consejería, y recuerdo, ayer estaba recordando que, bueno, yo estudié arte también, pintura, y que les di pintura a las señoras y querían que después volviera, que fue ya más difícil porque fue cuando tuve el divorcio. Pero sí me fui preparando y saqué la parte de teología general, me pasé a la Universidad Evangélica a estudiar misionología, porque ese era mi llamado a misiones, y ahí hasta el año 2005, que fue cuando saqué la maestría, y recibí otros cursos en medio de la maestría al doctorado, que entré en el 2016, y ya estoy por terminar, presento mi tesis este año, si Dios lo permite, que es un PhD, entonces ha sido muy fuerte. Claro. Lo más grandioso de todo es que, Amada, has podido movilizar misiones, no necesariamente tal vez ir tú misma a tantos países, sino has podido formar a muchos para que vayan en una multiplicación, como muchas semillas dispersas alrededor del mundo, y eso es maravilloso, ¿verdad? Sí. Eso siempre he pensado en que lo que yo recibí del Señor en las áreas de capacitación secular, yo producirlo dentro de los líderes y preparar líderes. Así preparado mi hijo menor está dedicado también a las misiones. Mi hijo mayor, nosotros decimos que ese es, bueno, él ha trabajado en algunas veces conmigo, ¿verdad? Como médico, pero ese es el proveedor, nosotros lo llamamos que es el proveedor para la misión, porque nos da bastante para poder ayudarnos en las misiones y dejar todo lo que yo sé. Ahorita estoy con un aula virtual trabajando y dándoles todo lo que se refiere a lo que es cuidado integral, preparando gente. Para el otro año ya tengo otros cursos, me fui a hacer conciliación
y en resolución de conflictos, que es uno de los problemas que hay en Comiván, que todavía no han sido resueltos, y quiero preparar a gente líder para que vaya al campo o que trabaje virtualmente con los obreros en el campo y también en Costa Rica. Excelente, es parte de la madurez que se ha formado, ¿verdad? A partir de todo el movimiento en Latinoamérica, y es parte de nuestra responsabilidad. Sí. En ese punto ya entonces Dios te posiciona y te da un nivel de liderazgo a nivel nacional, ¿verdad? Sí. Y en medio de eso, pues entonces movilizas evangelismo, misiones por medio de FEDEMEC, la iglesia, las proyecciones misioneras diferentes. Cuéntanos un poquito más puntualmente. Ok. En cuanto yo empecé a trabajar más metida en lo que era cuidado integral a nivel nacional y a nivel centroamericano, fui la primera mujer directora a nivel centroamericano. Recuerdo que yo estaba pensando en si aceptaba el puesto o no. Y en esos momentos dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, tú le vas a abrir las puertas a las demás mujeres que van a venir detrás tuyo. Y así fue. Por un momento, todo Centroamérica, por primera vez estábamos coordinando todas las áreas, las mujeres. Cuando yo terminé en el año de 2016, que inicié como directora nacional de misiones, que se tienen todas las agencias misioneras y los centros de capacitación unidos a nivel nacional, que es lo que llamamos Cooperación Misionera Costarricense. Tomé por 3 años, a partir del 2016, ninguna mujer lo había ocupado. Fue mucho trabajo y lidiar con hombres es fuerte, aunque estemos en nuestra área evangélica, pero siempre han ocupado los hombres muchos puestos y las mujeres no. Entonces yo siempre fui de romper puestos, así me pasó en la Cruz Roja. Fui la primera mujer directora a nivel nacional de docencia, de capacitación y relacionada con varones. Y recibí una profecía en el 2005 en Colombia donde me decían, vas a estar coordinando muchos hombres, pero que no te sientas más que ellos. Entonces yo en esos momentos, en el 2005, no decía, bueno, no sé, puede ser, no sé. Y eso llegó hasta el 2016. Entonces yo siento que el Señor me iba preparando y me preparó para toda la vida en esas áreas, porque Él sabía con quién iba a trabajar y no fue fácil, pero para la gloria del Señor, en esos momentos Costa Rica estaba muy abajo, tenían muchos problemas, y cuando yo llegué habían 8 ministerios que pertenecían a CMC, la Cooperación Misionera Costarricense, y cuando yo salí habían 25. Llegaban a las reuniones de 8 a 10 y cuando yo salí habían hasta 35 que llegaban a nuestras reuniones. Entonces eso fue maravilloso, fueron puros milagros, pero fueron muchas horas de oración y ayuno para que pudiéramos lograr esto en Costa Rica, y ha seguido, gracias al Señor, igual a como yo lo dejo, tal vez mejor, ¿verdad? Porque de allá vienen otros con otras ideas y mejoran lo que uno ha hecho. Así es. Entonces, en medio de ese liderazgo de grandes movimientos, Dios te da la posibilidad de estar liderando a nivel de Costa Rica Comiván, ¿verdad? Que es parte del movimiento internacional. Sí, que es con la cooperación. Y también el movimiento Lausana. Sí. Que es algo que nos gustaría que nos comentes sobre estos dos movimientos. Sí, el movimiento Lausana me eligió el director que estaba en esos momentos de la Federación Evangélica, porque nosotros, estando yo, hicimos una alianza con la Federación Evangélica, que ha sido una gran bendición, por lo menos en el tiempo en que yo estuve. Y entonces le preguntaron a alguien de influencia a nivel nacional y me eligió a mí. Lausana es un movimiento mundial
Fue realizado, iniciado por Billy Graham en el año 1974, donde reunió a teólogos, misionólogos, por las condiciones en que estaba viviendo el mundo de cambios sociales, políticos, económicos. Y entonces había que dirigir toda la teología y toda la misión a lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la USANA? La USANA conecta países con diferentes influencias para que trabajen todos en una forma casi que igual, ¿verdad? A nivel teológico y misionológico. Por ejemplo, en la Ciudad del Cabo, que fue la última reunión en el 2010, ahí se empezó a hablar de misión integral. La misión integral de ver al individuo físicamente, espiritualmente y emocionalmente, trabajar en todas las áreas del ser humano y trabajar con los discapacitados, con los ancianos, con los jóvenes. Aquí en Costa Rica trabajamos con jóvenes, trabajamos con pastores, trabajamos con el liderazgo nacional y trabajamos en las necesidades que tenga la iglesia como las comunidades. Entonces es un trabajo muy fuerte, ya tenemos todos los programas para el otro año. Se trabaja con los jóvenes en lo que es autoestima, drogadicción y una serie de problemas actuales que tienen los jóvenes, y les damos también testimonio, llevamos jóvenes, se dan testimonios y oramos por todos jóvenes de colegios de alto riesgo, ¿verdad? Porque no son los colegios cristianos, no, son colegios del Estado y que nos han abierto las puertas, cosa que antes era muy difícil, y por la gracia del Señor nos han abierto las puertas. Este otro año trabajamos con el otro colegio, ya está planificado para el otro año todo lo que vamos a hacer. Excelente. Me imagino que hay muchísimos ministerios, muchas iglesias involucradas. Sí, a nivel de a nivel de la USANA internacional hay cantidad de ministerios, ¿verdad? Pero uno trabaja de acuerdo a cada país, ¿verdad? Trabajamos también en lo que son los negocios, ¿verdad? Las pymes, ahora se va a dar un taller de lo que son las pymes y un foro sobre negocios en Manila el año pasado. Y entonces yo lo mandé, pero él pagó los pasajes. Una persona para que estuviera ahí y que fuera capacitado para ayudar en esa área. Entonces se trabajan en Costa Rica en 5 áreas. Y surge la pregunta, ¿cómo ha sido esa experiencia que ya nos empezaste a hablar un poquito como mujer presidiendo estos movimientos, al trabajar con muchos líderes, pastores, hombres? Y en este momento, en el siglo XXI, en que nos encontramos con tanto movimiento para realzar la figura de la mujer y también presentar un balance, ¿verdad? Un equilibrio para que sea con un trato igualitario, ¿verdad? Por así decirlo. Tu experiencia presidiendo y marcando la pauta, ¿verdad? Al ser directora de todos estos movimientos, cuéntanos sobre eso y cómo Dios ha elaborado toda esa red para poder trabajar con los pastores. Sí, yo me acuerdo que desde que estaba en seminarios y universidades evangélicas siempre fue fuerte ver que la mujer estudiara y que eran solo pastores. Entonces yo no era pastora, pero estaba con pastores estudiando, ¿verdad? Sí ha sido fuerte. Se tiene uno que parar como muy bien, ¿verdad? Y yo pienso que si yo no hubiera estudiado hasta donde yo he llegado estudiando teología, misionología, pienso, tal vez esté equivocada, yo creo que no me hubieran aceptado. Porque algunos pastores han estudiado bastante y inconscientemente uno observa que ellos no aceptan mucho a la mujer porque tal vez no tiene liderazgo. Tuve la bendición, como le digo, que el Señor llevó toda mi vida preparándome, porque yo recibí mucha administración, liderazgo, planificación en la Universidad de Costa Rica. Entonces todo eso
hizo que complementar todo para poder trabajar en forma administrativa, ejecutiva, dentro del ministerio y planificar y llevarlos a muchos que tal vez creían que sabían mucho ¿cómo se llama? Meterse dentro de las estrategias que yo daba. Sí, muchas veces me tuve que poner muy firme con las decisiones. Entonces yo muchas veces les digo, yo soy otra persona cuando estoy trabajando para el Señor y otra persona cuando estamos de amigos o amigas y que estamos en convivencia. Soy dos personas diferentes porque el trabajo para el Señor tiene que ser de excelencia. Entonces, aunque se enojaran, aunque hablaran, a mí no le daba importancia, simplemente oraba y le pedía al Señor que controlara sus mentes, sus espíritus y que se abrieran más a que las mujeres podíamos hacerlo y que no había diferencia entre ellos y nosotros, que tal vez algunas no habían estudiado lo suficiente. Y una de las cosas que yo siempre digo, que la mujer aquí en Costa Rica, en el área evangélica, no ha estudiado lo suficiente, hace tal vez algunos cursitos, pero ya meterse como metí yo, son pocas las que lo han hecho. Y las que están ya han sido que han tenido que pelear mucho porque a veces nos comunicamos, hablamos y también han tenido problemas que a veces las han excluido un poco, siendo un ambiente evangélico, digo yo, pero de ahí son las cosas del ser humano y uno ve que venimos de una cultura completamente machista y que a veces cuesta, pero no es imposible. Sí, porque esto trasciende aún a nuestro país y esto es el pan del día en toda Latinoamérica, en el Caribe, ¿verdad? Y algunas culturas más que otras. Sí, sí. Y me encantó ahora que estoy ayudando a República Dominicana, que el director de Comiban me llamó para que le ayudara. Y el director es un varón y me llamó la atención porque él estaba como una esponjita a recibir todo lo que yo le decía. Y ahora el 3 tengo con la junta directiva, que no me imaginé, ¿verdad? La junta directiva toda y son como, la mayoría son hombres, hay como 2 mujeres nada más. Y todos querían o quieren que yo los induzca, que hable con ellos, que esto y el otro. Entonces me encantó eso porque digo, bueno, ¿será que en otros países se está abriendo más esto en cuanto a lo que es entender que hay mujeres que podemos dar muchísimo? Y solo uno lo hace por amor al Señor, porque ni por una ofrenda, sino que yo nunca me he preguntado que si me tienen que dar una ofrenda o algo, no, yo no espero nada, espero que aprendan, es lo que me llena. Sí, bueno, conociendo un poquito las culturas del Caribe, que tengo muchas amistades ahí, sé lo difícil que es que los varones te reciban con esa apertura, pero como bien decías, la herramienta del conocimiento que te respalda, tus grados académicos ante ellos, eso produce mucha seguridad, mucho respeto, y ellos lo valoran muchísimo, quizás por el esfuerzo tan grande que cada uno de ellos tiene que hacer para llevarlo a cabo, ¿verdad? Y tienen en ellos grandes líderes. En esta labor restante, impulsando el liderazgo local, proyectando los diferentes ministerios de Costa Rica hacia el mundo entero, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo animar para llegar a concluir con esa tarea, todo lo que falta por llevar a cabo a partir de ahora? Le voy a hablar más que todo como en el área misionera, que es el área que yo manejo bastante. Aquí en Costa Rica solo el 4% de las iglesias hablan de misiones, y eso por estudios que se han hecho. Entonces es mínimo lo que se habla de misiones. Queremos hacer y mandar gente a los demás países a movilizar, pero si no se habla en las iglesias de misiones, ¿cómo los muchachos, los jóvenes, bueno, el que quiera ir, sientan esa necesidad, ese llamado?
porque no se habla. Yo recuerdo que una tarde vino 7 muchachos de mi iglesia a tocarme la puerta y a decirme, nosotros tenemos llamado misionero, queremos ir a misiones y queremos que usted nos ayude y que usted nos prepare. Yo tuve que hablar con el pastor porque el pastor no sabía nada, pero ellos acudieron a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos con lo que se llama Misión Nacional, ¿verdad? Que entonces hacíamos el área de salud, el área de evangelización con los muchachos, se hacía pintacaritas, la parte psicológica, entonces se veía, como le dije hace un rato, la misión integral. Entonces se fueron preparando así para el mundo. El Señor ha hablado después de esta pandemia que van a resurgir muchos jóvenes y que la iglesia tiene que capacitar a esos jóvenes. Mucha gente que no ha sido, que ha salido de las iglesias será nuevamente integrada. Y esa es la fe y por eso estamos orando. Y ahí es cuando nosotros, los que tenemos más experiencia, los que tenemos más estudios, tenemos que irnos a ese grupo para poder enseñarles, movilizarlos y que puedan ir al mundo para que el evangelio se extienda y cumplir con la gran comisión. Y a nivel de profesionales, yo creo que hay todo un gran reto, porque sí, a veces hay una tendencia y un pensamiento, tengo que dejar mis estudios o mi profesión para servirle a Dios, pero resulta que en el día de hoy es sumamente estratégico el poder ser tú mismo como profesional, desarrollarte y aún tener lugares específicos que podamos desarrollar más proyectos, impulsar mejoras, proponer y ser de agentes de cambio donde nos ubiquemos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, este grupo todo estaba estudiando y yo soy una que les digo, no dejen su profesión secular. Ustedes tienen que llevar al campo una profesión secular, más lo que hayan aprendido en la parte teológica y misionológica. Por ejemplo, cuando fuimos a España, recuerdas que era más que todo evangelización. Bueno, usted me puso a hacer otras cositas diferentes que también incluían dentro de la misión. Pero cuando yo vine de allá de España, yo dije, bueno, si Dios me dio una profesión, es para que yo la ocupe en el campo. Entonces fue cuando salimos a Pakistán, varios profesionales, médicos, farmacéuticos, y salió mi cuñada que es microbióloga y íbamos trabajando en diferentes áreas. A mí me tocaba trabajar en sala de partos, hacerle papá Nicolau a las mujeres, entonces se fue integrando en todo lo que yo había aprendido a lo que era la misión. No podíamos en Pakistán hablar y evangelizar, pero con solo lo que nosotros hacíamos para ellos fue algo diferentísimo, porque allá si no pagan nadie hace un favor. Y ellos nos preguntaban, ¿por qué vienen? Por el amor de Dios, porque el Señor nos indicó y estuvimos acá. Y así fue que estuve en la India, en Nepal y en Haití, igual, usando mi profesión, evangelizando junto con la profesión. Entonces era algo como más diferente, ¿verdad? Y eso lo comenzamos en el 2003. En el 2003 hasta la actualidad, ¿verdad? Ahora no hemos salido al campo por la pandemia, pero siempre mi iglesia ha trabajado en el campo y con las estructuras misioneras que yo he estado, hemos trabajado en esa forma. ¿Qué crees que las personas que no conocen esa vivencia tan intensa con Dios, estarán esperando ver en nosotros, los que decimos conocer a Dios de una manera personal? En el día de hoy, ya hay mucha gente que está muy cansada de escuchar muchos estribillos, de ver tal vez otros ejemplos muy diferentes de lo que se esperaría, ¿verdad? Y que
también a veces no hay congruencia entre lo que decimos y lo que somos. ¿Qué crees que están esperando las personas, verdad? Que no conocen al Señor. ¿Y qué les dirías a estas personas? Porque hay muchos que a lo mejor nos están viendo que se han preguntado sobre eso. Sí, mira, hay gente dentro de la iglesia que es puro testimonio que uno les dé para ellos entender muchas cosas y el amor de Dios. Por ejemplo, a mí me dicen, es que usted está apasionada por el ayudar, por el servir, y me dicen tantas cosas, entonces yo veo que ellos están observando y que están viendo qué es lo que yo estoy haciendo y con quiénes, y son equipos. Entonces, ¿qué he hecho yo? Me he llevado a mucha gente de la iglesia que, aunque tenga años, pero uno ve que la cosa es diferente, y los que están empezando. Entonces, llevamos grupos para que ellos vean, y entonces los pongo, no, lo que hayan aprendido en la iglesia tienen que hacerlo, tienen que ministrar a este, tienen que ir a orar por el otro. Bueno, hable de un pasaje, dele aunque sea un abrazo si le da miedo, hablarle o evangelizarle, dígale que el Señor te bendiga, lo que quieras, lo que te salga de tu corazón. Y entonces yo pienso que eso es lo más importante, que nos, por ejemplo, ahorita como no salimos al campo, yo le dije a mi pastor, aunque no estemos saliendo al campo, vamos a seguir haciendo misiones. Y la iglesia está integrada, la iglesia lleva ropa para los trabajos que hacemos, llevan medicamentos, llevan comida. Entonces yo les digo a la iglesia, bueno, ustedes no pueden ir, pero nos están ayudando, están yendo con nosotros, porque llevamos ropa, llevamos medicamentos y comida de las que ustedes han dado, y ellos se sienten felices. Entonces, ahorita estoy ayudando, bueno, por medio de la iglesia, a 3 entidades. Una de ellas es católica, un hospital, y las otras 2 evangélicas, pero no importa, es la ayuda que se le da al ser humano en general. Creo que tenemos que romper paradigmas, exactamente. Es correcto. Uh-huh. Es correcto. Sí, y salirnos de la canasta, atrevernos a ir y compartir, sí. y que los demás puedan ver el amor, ¿verdad? Sí, yo digo que los pastores tienen que salir de las 4 paredes. Y esto de la pandemia ha servido para que ellos entiendan que las 4 paredes no es solamente la iglesia, de que hicimos iglesia por todo lado, y que, ¿cómo se llama? Y que hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente necesitada en Costa Rica y en el mundo, ni decirlo, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene que ayudar a su comunidad, no solamente sentarse todos los domingos a ver qué dice el pastor y salir. A recibir. Tiene que actuar, tiene que ser una iglesia dinámica. Y si el pastor motiva a la iglesia a ese cambio, la gente lo hace. La gente lo hace. Exactamente. Hay un mundo esperándonos, ¿verdad? Sí, así es. Un mundo muy cercano y hasta un mundo muy lejano. El todo es estar ubicado en el lugar donde Dios nos quiere. Uh-huh. Y como decís, amada, hay 3 formas de participar en las misiones. Uh-huh. ¿Cuáles son? Orando, yendo y orando. Exactamente. Sí. Lo que Dios ha comenzado, y nosotros como costarricenses, hoy por hoy estamos cosechando y estamos viviendo en abundancia algo que muchos sembraron con lágrimas cuando empezó a conocerse el evangelio aquí en Costa Rica. Uh-huh. Siempre me ha inquietado mucho sobre esto, la poca información y el poco conocimiento e importancia también que se le da dentro de la iglesia sobre aquellos que dejaron sus vidas, que se entregaron por completo para levantar muchos movimientos que son fuertes en el día de hoy. La antorcha se ha pasado 25, 30, 35 años atrás.
hay un mover, un despertar en Latinoamérica y se nos dice ya no solamente somos campo receptor, sino que ahora somos campo enviador, ¿verdad? Amén. Y estamos en el 2020 y entonces ya ahora con un nivel de madurez mayor, lo que nos decías es tan necesario, hay ya tantos misioneros, no sé si tenés el dato de cuántos hay a nivel del mundo costarricenses. No, costarricenses hay como 225 alrededor del mundo. Hay 26,000 latinos alrededor del mundo. Okay. Y hay 3,000 etnias que todavía no han sido alcanzadas. Entonces el trabajo todavía es bastante. Exactamente. Y entonces ahora estás hablando de el cuidado integral que requiere el misionero, porque estando en el campo misionero se requiere ese respaldo, pero también la proyección integral hacia cómo podemos desarrollar diferentes tipos de servicios, ¿verdad? Considerando discapacidades, en fin, lo que estabas puntualizando. Amada, es el momento para decirte, yo espero que de aquí, si el Señor nos permite tener 20 años más, podamos hablar y ver qué es lo que Dios ha hecho en los próximos 20, 30 años. De aquí al 2050 no nos podemos imaginar. La tecnología va que vuela, tenemos que hacer uso de esa tecnología y la gente está necesitando. Mientras hablabas, pensaba en la gente, el movimiento solidario que se ha suscitado ahora con la pandemia, y hay mucha gente que quiere servir. Sí. Y eso es lo último que te quiero decir, como tus palabras finales. Me encantaría que le dijeras cómo pueden colaborar aquellos católicos, evangélicos, no importa, la etiqueta, dejemos etiquetas de lado, aquellos que aman a Dios, aquellos que aman a su prójimo y aquellos que quieren colaborar con otros que están en necesidad. Este es un momento de oportunidades. ¿Qué les dirías? Bueno, que Dios supo mover el mundo. Y hay gente en todos los países, emigrantes de todo el mundo, y hay oportunidades para servirles. Porque antes decíamos, bueno, pero el tico ya tiene de todo y no vive tan mal, pero hay muchos emigrantes en Costa Rica, hay gente ubicada en el norte y en el sur de Costa Rica que está necesitando. No importa si sos de tal religión, si sos del otro, lo importante es que tengas un corazón como el de Cristo, un corazón de amor a las personas, que Él hizo su creación y hasta el día de hoy la ha amado y nos ha perdonado y nos ha cuidado, porque creo que si no, no estuviéramos más de uno aquí en estos momentos. Y Él quiere que se encuentren con Él para que ayuden a sus hermanos, indiferentemente si es de tal raza, si es de tal religión, no importa, pero es un ser humano hecho por el Señor y que esté en este mundo con necesidades. Y no vayamos más lejos. A veces las oportunidades de servir no solamente a los inmigrantes, ¿verdad? Sino tenemos gente tan cercana, viudas, personas enfermas, ancianos, discapacitados, personas mayores, adultas mayores, eso es un segmento. Hay algo que nosotros en Lausana vemos, la iglesia no está capacitada para los ancianos, no está capacitada para con alguna discapacidad que haya dentro de las iglesias, no hay programas específicos para ellos. Para sordomudos. Para sordomudos, para inclusive drogadictos, para todo. Y hay familias que hay homosexuales, hay drogadicción, hay
el maltrato a la mujer, todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros como Lausana estamos trabajando en esas áreas, capacitando a los pastores y a los líderes para que ellos tengan las herramientas necesarias si se presentan estos problemas en sus comunidades, ellos poder ayudar. Uh-huh. Y si tienen la oportunidad de colaborar con alguien que está en necesidad, es el momento de hacerlo. Claro. A tu vecino, a tu familia, a lo que sea, ¿verdad? A quien sea. Y tenemos que salir adelante juntos. Esa es la meta ahora. Sí. Y ojalá que sea el amor de Dios que nos mueva, ¿verdad? Así es. Un amor de Dios puesto en acción para obrar. Amada, te amo, muchas gracias por este tiempo que nos has compartido. Sí, no, con mucho gusto y gracias, vuelvo a repetir, por la invitación. Ha sido una bendición para mí y ojalá que esto llegue a mucha gente y que pueda pensar en lo que está haciendo y lo que no ha hecho y que pueda integrarse a tanta gente con necesidad en este país y fuera de este país. Sin duda alguna, la experiencia de vida de Amada Naranjo es sumamente retadora. Creo que todos coincidimos con este mismo pensamiento. Es el tiempo de emprender nuevos retos, nuevos servicios. Tenemos muchas oportunidades ahora a nuestro alrededor para poder servir a los demás, a quienes están en necesidad y demostrar qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacer. Gracias, Amada Naranjo, de nuevo por acompañarnos en esta ocasión. Y a todos ustedes que están con nosotros les decimos no se pierdan una próxima vivencia porque tenemos aún mucho por compartir y sabemos que las diferentes temáticas que estamos tocando van a ser de muchísimo ánimo, mucho impulso y de muchísima utilidad para nuestra vida. Les esperamos en una próxima.